queridos estudiantes, espero que se encuentren bien en esta época de pandemia. Les recuerdo que sigan los consejos, lavarse constantemente las manos, usar mascarilla en el caso de tener que salir y cuidar la salud de toda la familia. Por mientras nosotros seguiremos con nuestras clases de manera virtual. Y les recuerdo que frente a cualquier duda, cualquier tipo de consulta, ustedes me las pueden hacer a mi correo electrónico, el cual es f.matus@sanbenedict.cl @sanbenedict.cl como el de todos sus profesores, pero el mío es f.matus. Así que, empezando con eso, ustedes pueden escribir las consultas. Voy a comenzar a explicar la clase y los contenidos. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Para comenzar con el estudio de la física es necesario poder comprender que diferentes dimensiones y medidas tienen que estar establecidas por un patrón común para que todos los científicos, todos los físicos y en todas las ramas de la ciencia se pueda entender tanto una investigación aquí como en Estados Unidos o algún físico en China hace algún descubrimiento y nosotros en otra parte del mundo lo podamos entender. El Sistema Internacional de Unidades nace entonces como una convención internacional necesaria para establecer un patrón común para medir diferentes unidades, magnitudes y diferentes dimensiones y variables que uno encuentra en la física. Y no solo en la física, sino que en la química y en la biología también. Así, por ejemplo, nuestro sistema internacional, nosotros utilizamos el sistema internacional. Este sistema internacional, que tiene en sí los patrones de todas las dimensiones que nosotros mayoritariamente utilizamos, se encuentra en Francia, tiene su sede en París, ¿sí? Y es allí donde se discute con cierta regularidad qué es lo que es un metro, cómo vamos a medir las longitudes, cuánto vale un segundo, incluso hasta esas cosas. Ahora, para entender esto, es necesario ir un poco más atrás y entender que antes de que existiera un patrón común o una convención común internacional, existían diferentes tipos de sistemas para poder medir. Estos sistemas variaban de región a región dependiendo de lo extenso. Por ejemplo, los imperios, los países que eran imperios y tenían a su haber colonias, tenían su propio sistema de medición, así como los británicos tenían un sistema de medición, los franceses tenían un sistema de medición. Estos sistemas aún existen, coexisten con el sistema internacional, pero cada uno de sus valores tiene que tener un referente al sistema internacional. Por ejemplo, en el sistema británico de ingeniería, que es un sistema válido, una unidad para medir distancia es, por ejemplo, la pulgada. La pulgada debe de indicar cuántos metros vale. De lo contrario, esa unidad queda nula. ¿Sí? Bueno, entonces, les puedo mencionar que existen al menos 3 sistemas alternativos. Uno es el británico de ingeniería, que es bastante técnico y que incluso algunos libros de física vienen con el sistema británico. El francés, el sistema métrico francés, también es otro sistema, ya más olvidado, pero hay una coincidencia que podemos encontrar, que es un ejemplo clásico, que el sistema británico, para medir una distancia, también mide pies. El sistema francés también mide pies, el pie como distancia, pero el pie británico es diferente al pie francés. Ahora, un sistema que es paralelo y que está en la actualidad, se utiliza y es más, aparece como ley, es el anglosajón.
El sistema anglosajón es el sistema que se utiliza en los Estados Unidos y que está por ley normado. En Estados Unidos no se puede utilizar unidades del sistema internacional, solo sistema anglosajón. Por ejemplo, para medir velocidades o para la magnitud de la velocidad en los Estados Unidos, en el sistema anglosajón, es la milla por hora. ¿Sí? Para nosotros es el kilómetro por hora. O en el sistema internacional, metros partidos por segundo. Pero para ellos la milla. Para nosotros es el metro. Aunque la milla tiene que tener su valor equivalente en el sistema internacional. Ahora, pasemos a explicar más detalladamente en qué consiste este sistema internacional de unidades. Primero, el sistema internacional de unidades se divide en dos partes. Primero tenemos unidades que son las básicas y las primarias, y luego existen otras unidades que se llaman unidades derivadas, pero que son derivadas de esta o compuestas. Primero veamos las básicas, ¿sí? Que es de alguna forma el pilar para sostener el resto de unidades que se van a ir creando, ¿sí? Estas son las unidades que podemos ver acá, fundamentales, básicas del sistema internacional. Unidades para medir longitud, tiempo, masa, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. A estas se les llaman las dimensiones o las unidades básicas de medición. La longitud, con la sigla L, ¿sí?, se mide en metros y la sigla del metro es M. ¿Sí? Para nosotros es más fácil, ¿sí? Nosotros medimos generalmente en Chile en cuántos metros, ¿sí? Mide algo. Mide en longitud. El tiempo, ¿cómo lo medimos? Tiempo con la sigla T de tiempo, y el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos. Segundos se abrevia con la letra S minúscula. Masa, con la sigla M de masa, la unidad es el kilogramo y nosotros la conocemos como kg, ¿sí? Kilogramo, ¿sí? Corriente eléctrica, con la letra I, es su sigla física, y su unidad de medida, que aparece una A de amperio. El amperaje, que es lo que mide la intensidad de corriente. Y la temperatura con teta, el ángulo teta. Teta nos va a indicar la temperatura en el sistema internacional. Y la unidad con la que se mide la temperatura es el Kelvin. Ojo, no es el grado Celsius, ni el grado Fahrenheit. Esos son otros tipos de escalas de temperatura, pero la escala aceptada en el sistema internacional para todos es el grado Kelvin. La cantidad de sustancia, que muchas veces se utiliza en química, se abrevia con la letra N. Nosotros también en termodinámica, en física la manejamos. Y su unidad es el mol. No el mol de ir a comprar, sino que el mol de sustancias. Y por último, como unidad fundamental o básica, tenemos la intensidad luminosa, con la letra J. Ojo, en física se tiende a repetir muchas veces la letra. Generalmente se indica, porque hay una unidad en las derivadas, en las unidades derivadas o secundarias, que también va a llevar la J. Pero esta se va a caracterizar porque se mide en CD. ¿Qué significa CD? Candela. Entonces, tenemos las unidades, sus nombres, y aquí en las unidades que se miden.